Hola a todos, en este nuevo monólogo voy a informarles que nadie quiere ver y lo que nadie quiere informar a toda la población de nuestra querida Argentina. Ya que como sabemos, en diputados esta nueva ley fue aprobada, o sea, tiene media sanción, pero seguro nadie sabe lo que realmente se aprobó. Uno de esos artículos o ítem es que el monotributo se actualizará cada mes. Otro artículo o aspecto es que los que no cumplan 30 años de aporte no podrán jubilarse nunca, y que el periodo de prueba, cuando recién toma una empresa a un posible empleado suyo, tendrá un periodo de prueba de 9 a 12 meses, donde las empresas te pueden pagar o no. Y además que la eliminación total del subsidio a luz y gas es para toda la clase baja y media. Otro ítem o artículo lo verás durante todo el transcurso del video, donde explicaré en detalle cada uno de estos ítems o artículos. Y como siempre, los ricos siguen siendo más ricos sin pagar ningún tipo de impuesto, sino cómo es posible que una empresa X que entra en quiebra y a los 2 meses o menos cambia el nombre y empieza nuevamente con la misma persona al frente y solicita préstamos sin ningún tipo de restricción. Todo esto lo explicaré en detalle a continuación. Entonces, si esta nueva ley sale, no sé si es aprobada en su totalidad, ya que tiene media sanción, va a ser peor para toda la Argentina. Y los únicos que se van a beneficiar van a ser Capital Federal, Gran Buenos Aires y Córdoba. Entonces lo llamé al ministro de Transporte, Franco Mogueta, y le pregunté por qué el subsidio de colectivos en Capital Federal y Gran Buenos Aires sigue siendo el que mayor subsidio todavía es asignado, ya que una tarifa de colectivos se paga en Capital Federal y Gran Buenos Aires de 300 pesos, cuando en el resto del país se paga igual o más de 600 pesos el boleto. Entonces me responde diciendo que las empresas necesitan esos subsidios para poder cubrir sus gastos, y entonces le pregunté, pero en Capital Federal tienen los sueldos más altos de cualquier tipo de empleo y las tarifas de luz y gas son 10 veces más barato que el resto del país. Entonces, ¿por qué siguen subsidiando al transporte en esas regiones? Y no me respondió y me cortó el teléfono. Después lo llamé al ministro de Economía, Zorro de Campo, Caputo, y le pregunté por qué ese cambio con respecto al monotributo y con respecto a la jubilación. ¿Acaso son ellos las castas? Y me responde que con esta inflación que está pasando en la Argentina, van cambiando los valores mes a mes. Y entonces le repregunté, ¿pero no era que la inflación va bajando mes a mes desde que asumió este gobierno de Milei? Entonces, ¿por qué dice que tiene que aumentar? Y me dice, lo que pasa es que hay impuestos muy desfasados, por tal razón deben actualizarse de esta forma, para que sea mucho más equilibrado. Pero luego le repregunté, pero eso nos lleva a que los que tienen trabajo informal y que a las duras penas llegan con changas o algún tipo de trabajo no formal, y al pagar el monotributo tienen la posibilidad de jubilarse y tener un ahorro social. Entonces, al no poder pagar eso, no van a tener ninguno de eso, o sea que no le va a alcanzar el dinero para pagar el monotributo, y eso va a llevar a que haya más pobres y mayor desigualdad en toda nuestra querida Argentina, y que los ricos sean más ricos. Y me dice que no están así, ya que los millonarios, empresarios, etcétera, hoy en día están pagando muchos impuestos, y que con esta ley permitirá que no paguen tanto, y de esa forma va a haber una mayor generación de empleo por parte de las empresas y de los millonarios, etcétera, etcétera. Y le repregunté nuevamente, pero entonces, ¿por qué dicen que las empresas pueden tener a prueba entre 9 a 12 meses? Ya que en ese periodo no hay garantía de que la empresa les pague. Y además con esto están permitiendo que personas mayores de 37 años les sea imposible conseguir trabajo en blanco y con un sueldo digno. Y entonces me dice que eso pasaba antes, pero si se aprueba esta nueva ley Omnibus, eso va a cambiar. Y entonces le pregunté, entonces ¿por qué no pusieron dentro de la ley que por un lapso de 2 años los jueces federales, tanto nacionales como los jueces federales provinciales, los diputados, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernadores, intendentes, el presidente y todos sus colaboradores cobren un sueldo como un docente de primaria de antigüedad de 10 años, que cobren ese sueldo, y que su dieta, o sea, los viáticos, los viajes, etcétera, lo pague todo de su bolsillo? Y además
¿Por qué no pusieron dentro de la ley que las obras sociales deben respetar las leyes establecidas para cubrir los gastos de medicamentos, tratamientos que está establecido en el PMO? O sea que solo el 20% cumple con eso, pero y con respecto a los monotributistas eso es menor. Entonces, ¿para qué pagaron tantos años? O sea, me refiero a los monotributistas. ¿Y para qué están haciendo esta nueva ley que se actualice mes a mes si todas las obras sociales que admiten monotributistas saquen excusas para que no puedan cubrirle nada? Y te dicen que debes pasarte a otro plan que ellos mismos te ofrecen. Entonces me dice que no es tan así, ya que el propio gobierno ha intimado a muchas obras sociales con respecto a ese asunto. Y eso, yo les digo que eso es mentira. Tengo caso concreto con pruebas que demuestran lo que estoy diciendo. En un video más adelante le mostraré con detalles de qué caso hablo y de qué obra social, aunque la mayoría de las obras sociales en la ciudad de Salta es así. Luego le pregunté por qué ese cambio con respecto a la jubilación y el despido de trabajadores. O sea, un jubilado que no tiene los 30 años de aporte no puede jubilarse y tampoco puede renunciar si pasa su edad de jubilarse. O sea, con esta ley están buscando no pagar jubilaciones, o sea, parecido a la obra social con respecto a cumplir el PMO, con respecto a los monotributistas. Y me dice que los detalles de la ley respecto a este ítem va a favorecer a todos los jubilados. Y entonces le repregunté, entonces, ¿por qué las mujeres van a recién poder jubilarse a los 65 años? Pero lo peor de todo esto es que no tienen forma de cumplir con la edad para jubilarse. Y además, si aportaste 10 años como mínimo, no puedes acceder a ningún plan para poder terminar de aportar y jubilar. Y si lo haces, directamente te van a otorgar el pensión por adulto mayor, que básicamente es como ser un indigente. Y si por casualidad logras entrar a ese que hasta ahora no está bien claro cómo va a ser el proceso, es que vas a pasar más años pagando y mucho dinero pagando para poder jubilarte. O sea, vas a seguir regalando el dinero a este gobierno de Milei, ya que con eso buscan que se mueran las personas mayores que no puedan jubilarse porque no cumplen con los requisitos. Y solo me dijo, cambiamos de tema, y no me respondió respecto a ese asunto. Entonces le pregunté con respecto a la reforma laboral. O sea, el despido ahora no lo van a costear con ningún centavo las empresas, ya que las indemnizaciones lo van a tener que aportar el propio trabajador durante su trabajo en esa empresa. Pero si no aporta nada, entonces la empresa no le paga ningún centavo de su bolsillo con respecto a la indemnización. Entonces, ¿la casta sigue siendo los trabajadores? Y me dice, no es así, ya que con esto se va a exigir a las empresas a poner a sus empleados en blanco. Y le dije, pero eso es mentira, ya que las empresas nunca van a perder un centavo, sino porque muchas empresas siguen contratando como monotributistas. Y eso se ve mucho más en la región del NOA y el NEA. Pero este presidente que tenemos, o sea, Milei, y los gobernadores que apoyan este gobierno, no les informan la realidad del empleo que se vive en esa provincia. Y no me respondió y me colgó. Entonces ustedes pueden sacar sus conclusiones con todo lo que yo les acabo de decir, que este gobierno lo que busca es poco a poco eliminar a la casta, que en realidad la casta es clase trabajadora, los jubilados, los que no tienen trabajo formal, los que no tienen educación, etcétera, etcétera. De esa forma va a ser que, como en un capítulo de Simpson dijo, va a ser una utopía o una estupidez de que solamente es mejor tener muchos ricos y tener millones de pobres. Esa mentalidad es de personas que son discriminadoras, egoístas y egocéntricas. Vean el próximo video, compartan y suscríbanse.